Hola a todos, estamos en una nueva entrevista para Locos por un Gol, en la segunda temporada. Esta es la entrevista número 15 del año, ya se nos está yendo el año. Hoy tenemos a un gran invitado que hoy está en Bélgica, en el fútbol de Bélgica, como lo es Javier Torrente, un gran técnico. ¿Cómo anda Javier? Buenos días, pero ahí ya es buenas Hola, tardes. casi, acá ya es buenas noches porque Buenas a las 6 de noches. la tarde de noche, pero sí, buenas tardes para todos allá y buenas tardes acá, que hay 4 horas de diferencia. Claro, claro. Y primero que todo quería preguntarte, antes de entrar de lleno al fútbol, ¿cómo has pasado vos personalmente la pandemia? Sobre todo el año pasado, ahora está ya todo más libre con las vacunas, todo, pero el año pasado, ¿cómo las pasó los primeros meses? Bien, yo estaba dirigiendo en Everton de Chile y bueno, nos tomó allá la pandemia, se paró el fútbol casi 5 meses, estuvimos 3 meses sin entrenar y luego estuvimos 2 meses entrenando hasta que volvimos a competir. Y, y bueno, en esos 3 meses aproveché para meterme de lleno a escribir un libro, El Camino Largo, junto a Andrés Pichetti, un periodista amigo de Arroyo Seco que trabaja en Buenos Aires y que me dio una mano importante para darle forma y concretarlo. Y bueno, pudimos canalizar ese tiempo de parate futbolístico y transformarlo en una idea que yo tenía hacía tiempo, que era escribir un poco mi recorrido, mi historia y las enseñanzas futbolísticas que fui tomando con el paso del tiempo. Entonces, los distintos procesos, los distintos equipos, las distintas anécdotas. Así que bueno, lo recomiendo y te lo recomiendo también a ti. Tocando mi Instagram se puede entrar y se puede comprar muy fácilmente en línea y te lo envían a la puerta de tu casa. Eso te iba a preguntar más adelante, el libro que has hecho en la pandemia, no digo que nos adelante algo, pero sino en qué trata generalmente ese libro. ¿Son experiencias de vida en el fútbol? Más o menos, ¿qué nos podemos encontrar cuando nos compramos? Y primero un poco mi historia desde mis inicios, por qué elegí la carrera, por la carrera de preparador físico primero y cómo se fue volcando esa carrera a la dirección técnica y cómo fui con el paso del tiempo formándome como entrenador. Fue contar un poco todas esas experiencias. También cuando fui jugador, cuando empecé con mis primeros entrenamientos. Yo en la secundaria estuve en la Escuela de Educación Física 330 República de Grecia, que era un bachillerato normal con orientación docente en educación física, y después hice el profesorado, y bueno, todo eso está contado ahí en el libro. Buenísimo, a ver, se lo recomendamos a toda la gente que está viendo este video, el libro de Javier, así que no se van a entretener muchísimo si lo leen y espero que saquen Es lo que me han dicho, es un libro que es entretenido, sobre todo está muy bien escrito y eso lo hace dinámico. El que lo toma un viernes, el domingo lo está terminando, tiene 200 y pico de páginas, 21 capítulos y, y la verdad que es entretenido. totalmente. Bueno, se lo recomendamos a toda la gente, el libro de Javier. ¿Lo sacaste al principio de este año o puede ser? Lo presentamos, sí, ya fin del año pasado estaba terminado, pero estaba en edición y todo eso, y bueno, la Sí. gente de Libro Fútbol, que también ha sacado de muchísimos entrenadores, entre que lo terminó de editar y todo eso, lo presentamos en enero. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a la parte de fútbol ahora. Quería preguntarte, primero que todo, ¿cómo llegás a Marcelo Bielsa? ¿Cómo llegás a ser ayudante de campo primero? Y después, ¿cómo llegás a Marcelo Bielsa? Ha estado en varios clubes al lado de él antes de ser técnico. Bueno, yo en la época que él trabajaba en Newell's, yo era compañero del Instituto de Educación Física de Claudio Vivas y por allá por el año 88, 1988, Claudio me invita a trabajar a las juveniles de Newell, empezando por Malvina y haciendo mis primeras experiencias en la escuela de fútbol y también
en lo que era cancha de 11 por aquellos tiempos, y bueno, y Marcelo le encargaba a veces a Claudio algunos trabajos especiales, cuando quería conocer a algún rival, y Claudio a veces me participaba para que vayamos juntos, para que lo hago. Y ahí fue donde lo conocí a Marcelo de manera muy escueta. Luego Claudio se va a trabajar a México con él en el 94, se va a trabajar a México con él, y fines del 96 se produce una vacante, también está contado eso en el libro, se produce una vacante en el grupo de juvenil. Él estaba dirigiendo las fuerzas básicas del Atlas como coordinador general, y el profe Palena se vuelve a vivir a la Argentina, y eso también, como te decía, está contado en el libro, y me llega el llamado de Claudio diciéndome que Marcelo quería que me sumara con ellos a trabajar, a reemplazar al profe Palena, y allá me fui en fines del 96 para principios del 97, fue cuando empezamos a trabajar juntos. Qué lindo. Te quería preguntar sobre esos pasos como ayudante de Bielsa. ¿Qué cosas positivas saca de estar al lado de él, en general, ¿no? Todos esos años. Bueno, yo siempre ayudé a Jorge Grif, estuve al lado de Roque Alfaro, del Flaco Taylor, Pautazo, gente muy querida del ámbito de Newell's. Trabajé con Noni Sosa, con Abel Almada, que es de tu tierra, y bueno, con muchos entrenadores que me tocó trabajar ahí en Newell's, y fui aprendiendo de fútbol, jugué en Argentino de Rosario. Bueno, después cuando me di cuenta que mis condiciones no eran para primera división, que podía haber sido un jugador de una tercera o cuarta categoría o la Liga del Campo, decidí directamente volcarme a la preparación física y vincularme al fútbol desde ahí. Y yo llego a México pensando que sabía de fútbol, ¿no? Y bueno, cuando llego allá y veo cómo él trabaja, cómo él piensa, cómo él analiza, me di cuenta que tenía muchísimo por aprender, que por suerte pude estar 8 años en esa primera etapa junto a Marcelo. Luego nos volvimos a reencontrar para ir al Olympique de Marsella en junio del 2014 hasta junio del 2015, y siempre uno encuentra muchos aprendizajes junto a él, y cada vez que uno lo encuentra un Marcelo que renueva permanentemente su forma de trabajar, y profundiza y desarrolla, y en eso yo creo que es el mejor técnico del mundo, ¿no? Y haber podido trabajar al lado de él me abrió un panorama importantísimo de aprendizaje, y haber podido recorrer un tiempo al lado de él también me hizo conocer. Fuimos campeones en Vélez Sarsfield, llegamos al Español de Barcelona, luego la selección argentina, hermosas experiencias, campeones de los Juegos Olímpicos en Atenas 2004, fueron años de mucho trabajo, pero muy disfrutados y muy lindos, ¿no? Iba a hacer hincapié a algo que dijiste hace 30 segundos más o menos, que dijiste cómo ha cambiado su forma, Marcelo se va renovando constantemente, y eso es lo que lo hace uno de los mejores técnicos. Te quería preguntar, en tu caso, ¿cómo has visto, cómo se dan los entrenamientos de Bielsa? Vos has estado desde el 90 y pico hasta el 2004, ¿cómo se han modificado esos entrenamientos y qué tan dinámicos eran? No, siempre él apuntó a los entrenamientos dinámicos, no muy extendidos en el tiempo, pero con mucho contenido, y con el paso del tiempo siempre fue desarrollando ideas nuevas y transformándola en ejercicios. Esas ideas nuevas siempre sacadas de ver los partidos de fútbol y de analizar lo que pasa en los partidos de fútbol.
no son entrenamientos inventados, sino que son entrenamientos desarrollados de lo que sucede en un partido de fútbol. Y en eso tiene una capacidad asombrosa. Perfecto. ¿Y cómo vos decidís ser técnico, alejarte, Marcelo? Tomar la decisión es importante, decir, bueno, Marcelo, creo que me voy a ir por este lado de ser director técnico. Y que uno siente la necesidad. Yo primero fui preparador físico en Atlas de México, luego fui ayudante personal de él en la primera etapa en Vélez Sarsfield, luego en la primera etapa de la selección fui un ayudante mucho más vinculado con el campo. En la segunda etapa en selección, entre el 2002 y los Juegos Olímpicos, ya fui ayudante de campo al lado de Claudio Viva en un mismo escalafón, digamos. Entonces siempre fui progresando con el paso del tiempo en mi lugar dentro de la estructura de Marcelo. Y llegó un momento donde, bueno, sentí la necesidad de poner todo lo que uno recorrió, aprendió y desarrolló, ponerlo en práctica como cabeza de grupo. Y ahí es donde surge esa necesidad de ser entrenador, ¿no? De plasmar que un equipo en la cancha lleve el sello del entrenador. Eso creo que es el justificativo del porqué. Y sentirse entrenador es eso, que tu equipo lleve tu sello, ¿no? Totalmente, sí, coincido con tu mensaje que estás dando. Bueno, para entrar un poco en tu carrera como técnico, quería preguntarte, vos estuviste en el fútbol paraguayo en dos equipos, en uno estuviste en dos ciclos, ¿no? ¿Tres ciclos? No, 3 equipos. claro, no, sí, tenés razón, porque estuviste también en Nacional, ¿no? Exacto. Después de Newell's Sí, volví sí, a Nacional de Paraguay. está Estuve perfecto. en el Cerro Porteño, fue mi primer equipo, el que me abrió las puertas de ser entrenador, allá por el 2007, perdón. Y de Y ahí Libertad fuiste después. me fui a Perú un Ah, Perú periodo primero, corto, después sí. tuve 15 meses en Libertad de Paraguay y luego volví a Cerro Porteño. Y luego, después de pasar por Ñul, llego a Nacional de Paraguay, ¿no? Fueron 3 periodos. En los 4 campeonatos que me tocó dirigir, que los comencé y los terminé, me tocó salir subcampeón, tanto con Cerro como con Libertad, Puede ser que que fueron los campeonatos. en uno de los equipos saliste primero en la tabla general, o sea, a pesar de no haber logrado el campeonato, salió creo puntero un equipo en la tabla general. Fue el equipo con mayor cantidad de puntos en el año. Sí, Claro, con una tabla anual, no por fui eso. campeón, no fui campeón en ninguno de los 2 torneos, pero fui el equipo que más puntos sumó en el año. Sí, sí, algo acá pasa parecido hoy en el fútbol argentino con Vélez. Vélez no fue campeón de nada, pero hoy en la tabla anual está primero puntero por encima está River. Así que sí, se entiende totalmente tu caso. Y lo que pasa que, bueno, los periodos largos quiere decir que yo peleé los 2 torneos y los equipos que fueron campeones pelearon, unos fueron campeones y el otro no anduvieron bien. Entonces, Claro. el rendimiento parejo, inclusive cuando yo me voy de, de Libertad, me voy con el equipo que había pasado a octavo de final de Copa y estaba tercero en el torneo local. Claro, vos en el 2010 te vas, pero había salido Libertad, creo que te vas, pero había salido puntero en las Libertadores. Creo que estaba Lanús en ese grupo, en la Copa Libertadores del 2010, creo. ¿Por qué se da esa salida? En el 2009 Ah, eh, 2009. me, toca, me toca ser puntero de grupo y en el 2010 me toca Lanús. En el 2009 me toca San Lorenzo de Russo. Claro, está perfecto. Y vos después dirigís el fútbol argentino. ¿Vos volverías al fútbol argentino hoy después de todo esto? Vos tuviste un corto ciclo Newell que no fue muy bien en estadísticas, pero no sé si te gustaría volver en algún momento.
Bueno, no fue muy bien en estadística quizá, pero la mejoría en ese periodo fue notoria, el cambio de estilo fue notorio, y lo dijo el Tata, que lo terminó capitalizando él como entrenador, luego de que vio que ese Newell que me tocó dirigir a mí jugaba muy bien, ¿no? Me parece que yo en ese momento hice un buen proceso en Newell, a pesar de que los números no nos hayan favorecido. Eh, sí, el fútbol argentino es muy apasionante. Lo que sí, también, así como es de apasionante, tiene su problemática desde el punto de vista de lo sanguíneo que es, o de que quizás los procesos de los entrenadores no se respetan demasiado, y eso lo hace exigente y pasional. Pero sí, por supuesto que volvería al fútbol argentino. Tuve propuestas y reuniones durante el correr de este año, antes de que se diera lo de Bélgica, en dos instituciones del fútbol argentino. Estuve reunido con la gente de Argentino Junior y estuve reunido con la gente de Platense, pero no se dieron. Después eligieron por Milito o eligieron por Madelón, Madelón. creo. Sí. Sí, sí, después, bueno, ya lo quitaron a Madelón, pero sí, en ese momento eligieron a Madelón. Te quería preguntar, cerrándolo en Newell's un poco, antes que vos llegues a Newell's, la cosa iba muy mal también. O sea, vos has podido darle una identidad Bueno, de juego y la cerró Martino, como vos decís. Porque es un arrastre no, por ahí de antes también las cosas. cuando yo agarré el equipo estaba muy mal. Eh, en los últimos 18 partidos que el equipo había jugado, había obtenido muy pocos puntos. Después, en el periodo mío, eh, estuvimos 18 partidos exactamente, y la cosecha de puntos fueron 18. Y posterior a mí vino Caña, y en 9 partidos saca 7 puntos. O sea que el entrenador antes que yo y el posterior a mí le tocó tener peor cantidad de puntos que las mías, pero Claro, yo digo que lo mío no fue bueno en cantidad de puntos, pero el equipo encontró una identidad de juego, desarrolló una identidad de juego, y Martino lo destaca cuando él toma el equipo después de Caña y dice: este equipo con Torrente jugaba muy bien al fútbol. Bueno, yo lo agradecí siempre eso, porque fue un reconocimiento, y él después, ya reforzando año a año, logra hacer 3 campañas muy buenas, y lograr un título y una semifinal de Libertadores, ¿no? totalmente. Después la historia deja todo eso que decís. Bueno, quería preguntarte, vos en un momento puede ser que te retirás un tiempito del fútbol. Tengo entendido como que quisiste entrar un poco en la política y después no quedó No, no, nada que ver. no, yo no me retiro del fútbol, No, pero no, bueno, como sí que está. te alejas un poco, como podemos decir, un No, no, tiempito. fue una propuesta de un partido político que me invitó a trabajar con ellos una elección a concejal en Rosario, y en la que decidimos participar activamente, pero no es que yo estaba fuera del fútbol. Yo siempre dejé claro que en este momento estaba sin trabajo, pero que si yo recibía un llamado para trabajar, volver a la actividad futbolística, no podía continuar con esa actividad. Y acompañé y trabajé en la campaña, pero nunca me alejé del fútbol. Totalmente, está claro el mensaje que siempre ligado al fútbol, Javier. Quería Y preguntarte, aparte, bueno, mi sí, posición como concejal fue un poco apuntalar a los clubes de barrio, visitar los clubes de barrio, de fútbol, de básquet, todo tipo de club de barrio, y ver las necesidades, y tratar desde la municipalidad, lograr un apoyo para esos clubes de barrio. Y, y en eso creo que fue ideas que yo propuse en aquel momento, que después la Municipalidad de Rosario, a través de Adrián Giglione, secretario de Deporte, eh, desarrolló también y le dio apoyo a los clubes barriales,
económico y bueno, haber podido aportar algo para el deporte rosarino y para alejar a los chicos de la calle, para que esos chicos estén practicando deporte, desde mi punto de vista ya es ganancia. Totalmente. Espera un segundo que tocó la puerta. Esto lo voy a editar, obviamente, pero bueno, un segundito. Te quería preguntar, bueno, habíamos quedado, en los clubes barriales. Te quería preguntar, bueno, eso queda en evidencia que siempre estuviste ligado al fútbol, como decís, que cuando está en la política también te metes en las necesidades futbolísticas que hay en las zonas más precarias, ¿no? Claro, la política tiene que servir para transformar la realidad de las personas y hoy ver que hace 50 años atrás había un fuerte apoyo al deporte nacional y que eso lograba que los chicos estuvieran en el club y no en la esquina, y que el lugar de reunión sea el deporte y no la botella de cerveza, era algo muy lindo y con el paso del tiempo, el paso de los años, refundar eso o hablar de eso y ponerlo sobre la mesa, es decir, el apoyo a los clubes barriales para darle una estructura, para que tengan más cantidad de chicos dentro del club, para que tengan también un apoyo desde de algún departamento de psicología, para que el club también sea quizá donde se puedan hacer talleres de arte y cultura. Todo eso desarrolla la idea, no sé si hay mucho ruido ahí, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bien, desarrolla una idea de contención hacia la juventud y desde mi punto de vista el básquet, el fútbol o cualquier actividad, el handball, el vóley, cualquier actividad que le permita al chico desarrollar un deporte, poder hacer ejercicio y estar contenido, quitarlo de la calle y de los peligros a los que se expone, son ideas a tener siempre como fundadoras de una juventud más sana, ¿no? Totalmente, sí, sí, coincido con tu mensaje que estás dando y está buenísimo que lo digas porque a ver, yo lo podía haber pasado de alto a este hecho que te metiste en la política, pero un tiempo, pero está muy bueno lo que destacás y el mensaje de transformar la realidad de las personas, como acaba de decir. Te quería preguntar, quiero pasar directamente el paso por Everton, donde tenés dos ciclos. Vos también habías estado en León, ¿no? Del grupo Pachuca, ¿no? Son ambos clubes, ¿no? Primero Sí, quería preguntarte qué sí. laxo tenés, qué relación tenés con los dirigentes del grupo Pachuca, y quería preguntarte, bueno, primero te pregunto eso y después hacemos más hincapié en los dos Bueno, ciclos. cuando me tocó conocer, estando en el Once Caldas, me tocó conocer a Jesús Martínez Padre, que estaban recorriendo, viendo qué club iban a comprar, pasaron por Manizales, vieron un entrenamiento mío, estuvimos charlando, se sacaron fotos con Juan Henao, conmigo, eh, y vinieron para Chile y terminaron comprando el Everton en aquel momento. Al tiempo de eso, surge la posibilidad en un momento donde León no estaba bien, deciden cambiar el entrenador y Jesús Martínez me llama y me ofrece la posibilidad de llegar a León, ¿no? Y tuvimos una gran campaña, estuvimos 11 fechas invicto, en la liguilla eliminamos al superlíder y perdimos en semifinales, nos tocó salir tercero, cuarto en el campeonato, ya que nos eliminó el campeón. Eh, y realmente hicimos una campaña brillante, estuvimos 12 meses, en lo cual me tocó dirigir un grupo de futbolistas, de muy buenos futbolistas, primero con una gran campaña y luego con algunos altibajos, pero también empezaron a vender algunos futbolistas, a desarmar un poco el equipo y yo
le dije que estaba de acuerdo, que si el club necesitaba eso, yo estaba de acuerdo para apoyarlo, y eso lo tomó muy bien el grupo, y tengo una excelente relación con Jesús Padre, con Jesús Hijo. Después de salir de León, poco más de 9 meses después, se da la posibilidad de ir a reflotar el Everton, que se encontraba con una primera rueda de 15 fechas y 9 puntos, una primera rueda muy mala, y tenían mucha preocupación de irse al descenso, y nunca había sucedido que un equipo que había sacado un dígito en primera rueda se salvara del descenso en segunda rueda, y pudimos con mucho trabajo y esfuerzo lograrlo. Sacamos 25 puntos en la segunda rueda, fuimos de los 3 equipos que más puntos sacamos en la segunda rueda, y pudimos salvar el equipo del descenso. Y me ofrecieron seguir, pero yo necesitaba parar, resolver algunas cuestiones. Después vino la propuesta de Morelia, estuve otro tiempo en México, y cuando salí de Morelia, el equipo del Everton estaba otra vez un poco complicado con el descenso, y me pidieron volver, y yo me había comprometido que si el equipo volvía a tener esa necesidad iba a volver, así que volví en septiembre del 2019, y sacamos de 9 puntos, sacamos 7, y vino el estallido social en Chile, Sí. que dieron por terminado el torneo, pero nosotros ya lo habríamos logrado sacar de la problemática del descenso en ese momento. Así que bueno, nos podemos decir que nos tocó salvar 2 veces al Everton. Bueno, la hinchada te lo debe recordar bien. Y te quería Y preguntar, vos sabés que sí, te debe a enviar un manera mensajito o en la calle. a manera de broma, pero hacían estampitas con mi cara, eh, y me ponían como santo. Pero bueno, después, en diciembre del 2020, después de un año largo que pasamos por la pandemia, que el equipo tuvo altibajos durante el año, decidimos dar un paso al costado y tomar un poco de descanso. Así que nada, tengo grandes amigos, y el grupo Pachuca, gente que yo valoro mucho. Tuve la posibilidad de conocer a Fasi también, que está en Talleres de Córdoba, y creo que es un dirigente con mucha visión, igual que son los Martínez, y que han trabajado mucho tiempo juntos, ¿no? Te quería preguntar justo eso. Yo soy hincha de Talleres y tu hermano ha estado dirigiendo la reserva hace poco tiempo atrás, ¿no? Sí, estuvo ahí en la reserva, y luego después vino la pandemia, y después me vino a acompañar, cuando ya había salido de Talleres, me vino a acompañar a mí en los últimos meses a Everton, los últimos meses del 2020. Perfecto. Y hoy estás en Bélgica. Quería preguntarte cómo llega la oferta de Bélgica, es tu primera experiencia europea como técnico. ¿Cómo llega la oferta se da con un equipo que estaba último, ¿no? Y que sigue estando, porque ya está hace Y bueno, tiene que poquito. ver con eso, ¿no? Es decir, como me ha tocado eh, en aquel momento tomar a León con problemas de muy pocos puntos, y levantarlo hasta lograr ser cuarto en el torneo, tercero. Me tocó tomar el Once Caldas también, luego de un periodo bastante magro en puntos, y sin poder cambiar la nómina, logramos salir cuartos también, y semifinal de Copa. Me tocó tomar al Everton con posibilidad de descender, y lo salvamos. Me tocó tomar en aquel momento al 2012 al Calama y a Cobreloa, y también salvarlo del descenso en aquella época, que había estado una primera rueda muy mala. Pudimos llegar a acomodar esa primera rueda y ya clasificar a, a la liguilla de los 8, y hacer un segundo torneo bastante decente, y alejarlo de la zona del descenso. Cuando acá el equipo estaba con un punto en 9 fechas, nos convocaron para tratar de lograr la hazaña en lo que queda, ¿no? Y ya hemos, por suerte, empezado a recolectar algunos puntos, pero sobre todo
a cambiar el estilo de juego del equipo. Así que pasamos de ronda en la Copa. Eso te iba a decir. Los últimos, De los los últimos últimos tres cuatro ganaron dos y empataron uno, ganamos algo 2 y así. empatamos 1. Sí, sí. Te quería preguntar sobre, bueno, de esa buena racha. ¿Mañana juegan ustedes? No, mañana es un partido amistoso Ah, donde vamos a amistoso. seguir dándole ritmo, sí, seguir dándole ritmo al equipo, pero es un partido amistoso y después le damos el resto del fin de semana libre al equipo para que puedan eh, descansar. Perfecto. ¿Cómo son las nacionalidades de ese equipo? O sea, son bastantes belgas Muy y variadas, hay un muy ecuatoriano, variadas. puede ser ahí en el Caicedo. Sí, está Vaca, que es boliviano, de la selección Bolivia, que está jugando hoy, Caicedo, que también está jugando hoy con el jugador. Después hay argelinos, franceses, belgas, nigerianos, Hay variedad. cameruneses, hay de Costa de Marfil, hay muchas nacionalidades variadas. Algunos hablan flamán, otros hablan francés, otros hablan inglés, así que todo eso también es un lindo aprendizaje, ¿no? Con el grupo de trabajo que tenemos, que llegué acá y la dirección deportiva armó un grupo de trabajo excelente con Greg, con Frank y mi hermano, más el entrenador de arquero y el editor de video que ya estaba, el secretario técnico, Oli. La verdad que un grupo hermoso de trabajo y estamos logrando primero cambiar la mentalidad y darle forma al equipo, ¿no? Que es lo importante. Perfecto. Bueno, vamos a entrar al último a los juegos. El primero es un ping-pong de opiniones futbolísticas. Por ejemplo, A la ver, primera pregunta es, ¿cómo ves que el fútbol ha cambiado desde la década del 90 hasta hoy en día? bueno, ¿puedo ser extenso en en la Sí, respuesta sí, o no? sí, sí, porque es un ping-pong, no, no es un ping-pong cortito así, es un ping-pong que te puede estar. Bueno, el equipo ha cambiado muchísimo, perdón, el fútbol ha cambiado muchísimo de la década del 90 a la actualidad. Eh, van apareciendo equipos emblemas en las diferentes épocas, ¿no? Que marcan un poco el estilo de juego. En los 90 ver al Newell de Judica, a Argentino Junior, River, luego al Newell de Bielsa, era un fútbol que se empezaba a despegar de la lentitud en el juego y se empezaba a ir hacia la dinámica. Marcelo logra transformar un poco la mentalidad con ese News, donde la dinámica era impresionante. Si uno tiene que decir quién jugaba más bonito, y seguramente el Newell de Judica era más prolijo, pero el Newell de Bielsa era mucho más dinámico, ¿no? Cuando uno va al plano internacional, el Ajax de Holanda, el Olympique de Marsella de aquellos años, con tremendas figuras, el Milan de Capello y Sacchi, marcaron la Juventus de Lippi, marcaron una época. Luego, el fútbol, a partir de la selección de España, el Barcelona, de Xavi, Iniesta, Messi, da otro vuelco futbolístico donde la tenencia de la pelota se volvió como una palabra santa, digamos. El fútbol era, si vos jugabas bien, si tenía la pelota. Y todos los equipos fueron para ese lado, mucha tenencia de pelota, y eso a veces
se confundió. Algunos equipos intentaban tener la pelota, pero sin profundidad, entonces había equipos que sí eran verticales y profundos a la hora de tener la pelota, pero había equipos que tenían una tenencia muy transversal. Y bueno, vuelve a dar otro salto desde lo que es el Campeonato Mundial de Francia con Deschamps, el Liverpool, el mismo Guardiola se fue mutando en su estilo de juego, ¿no? Y hoy el fútbol se transformó en un fútbol más directo, de menos elaboración, pero de mayor búsqueda del arco de enfrente, más directo, ¿no? Entonces creo que esos fueron los cambios generacionales que hubo en los últimos años, ¿no? Fue mutando, fue cambiando, a veces hacia un fútbol de mayor tenencia y otras veces hacia un fútbol de más verticalización y de menor elaboración. Buenísima respuesta la que acaba de dar, muy precisa y de acuerdo a la evolución de estos últimos 25 años. Quería preguntarte, al lado de Bielsa han estado bastantes figuras, Claudio Vivas, como dijiste, y hoy en el fútbol argentino, por ejemplo, hay dos que han estado al lado de Bielsa, que es Becasese bueno, en realidad tiene una ideología bielcista, pero Diego Flores, el nuevo técnico de Godoy Cruz, que ha estado mucho tiempo, ¿vos lo llegás a conocer a Diego Flores o no? ¿O se fusionó más tarde? Diego Becasese no estuvo al lado No, de no, Bielsa. Becasese tiene Becasese una ideología bielcista, tiene la sí. ideología bielcista, pudo conocer, gracias a Sampaoli y a su relación en la época de Chile, su relación cercana a Marcelo, pudo aprender y acceder a la forma de trabajo y tiene una ideología bielcista. Diego Flores sí trabajó, pero no mucho tiempo, sí trabajó con Bielsa. Cuando nosotros estuvimos en el año 2014-2015 en el Olympique de Marsella, él estuvo un mes haciendo una especie de pasantía, colaborando y aprendiendo. Luego ya en el periodo del Lille de Francia, se suma a trabajar, ya nos habíamos ido mi hermano, yo, y él se suma a trabajar junto a Diego Reyes y a Pablo Quiroga, a ese proceso del Leeds de Francia. Luego pasa al Leeds de Inglaterra y está los 2 años hasta que logran el ascenso. Y el primer año que estuvo en primera división y se separa en junio de este año, luego del primer año en primera división en la Premier League. Diego Flores se separa y espera poder dirigir, que fue un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Es la necesidad de sentirte entrenador. Entonces podemos decir que empezó a trabajar en 2017, creo que fue. Estuvo 4 años trabajando con Marcelo y antes estuvo haciendo algunas pasantías y aprendiendo más que nada al lado de Marcelo también. Y hoy tiene la posibilidad de ser entrenador de Godoy Cruz y de tu tierra, de Córdoba. Yo lo conocí, lo aprecio, considero una gran persona, un gran trabajador también. Mira, una cosa de Diego Flores, que él fue mi profesor de natación en Jardín de Cuatro. O sea, yo lo conozco de toda la vida más o menos, porque él él estaba jugando en la Liga Cordobesa, creo, todavía no estaba ni con Bielsa ni con nada, y me acuerdo que ya lo conocí y está enfocado en todo lo que es la educación física, el deporte Bueno, de él se chico. vino a Irlanda a aprender inglés, estuvo viviendo en Irlanda, mejoró su inglés y también vino a Francia a colaborar un poco con nosotros, a seguir desarrollando el francés y bueno, esa inquietud de ser alguien que buscó horizontes y que estuvo aprendiendo idiomas y desarrollándose, le permitió también llegar a trabajar al lado de Marcelo y aprender muchísimo al lado de Marcelo. Entonces, mis felicitaciones para él por Godoy Cruz, mis felicitaciones
por su momento en el equipo, así que nada, que lo disfrute y creo que tuvo un gran arranque donde el equipo logró sacar un montón de puntos de entrada y eso lo dejó tranquilo para el cierre del campeonato, ¿no? Totalmente. Antes de ir al último juego, quería preguntarte algo un poco más extrafutbolístico. ¿Cómo te has llevado vos personalmente? Vos has estado en muchos países. ¿Cómo te has llevado con la cultura, con la comida, con el idioma? ¿Cómo ha sido tu vida manejando Yo todo me eso? adapto, yo no soy demasiado rebuscado con el tema de qué comer o qué no comer, así que yo me gusta aprender de la cultura de cada país, disfrutarla, poder vivirla, y eso creo que te hace crecer también como persona, ¿no? Me da la sensación que haber tenido la posibilidad de vivir en distintos países te abre los horizontes, ¿no? Totalmente, es verdad lo que decís. Bueno, vamos a pasar al último juego. Quiero preguntarte qué tanta memoria tenés. Ah, Con hechos, vamos a ver, vamos a está ver. complicado. Bueno, a ver, igual yo creo que la vas a sacar. Son 5 preguntas. Mira, la primera es, hoy estamos 11 de noviembre. El 14 de noviembre se cumple 20 años de la última fecha de la selección argentina jugando las eliminatorias por el Mundial 2002. Quería preguntarte, es un partido entre Argentina y Uruguay. ¿Te acordás cómo sale? Si gana, empata o pierde. Pará, empezá de nuevo. Sí, sí, te La formulo la última pregunta bien. fecha de la del 2002. O una es la última fecha. La Una última fecha Argentina-Uruguay. es la última fecha Argentina-Uruguay para ir al Mundial del 2002 fue empate entre Argentina y Uruguay en Uruguay, de visitante. Perfecto, muy bien, 1-1 salió, muy bien. Mira, los goles lo hizo, acá los tengo, Darío Silva y Claudio López en Argentina. Darío Silva, que perdió un pie en un accidente automovilístico. Y fue justito unos días después de la despedida de Maradona. Claro, o sea, ahora, se cumplieron 20 años ahora. Exactamente. Entonces, a mí me tocó viajar a Uruguay antes para controlar los lugares de entrenamiento el hotel y toda la infraestructura, y no pude estar en la despedida de Diego. Y por supuesto que tuve el recuerdo de llevarme, mis compañeros de trabajo me guardaron la camiseta de ambos equipos, la roja y la argentina, con la figura de Diego acá en el pecho y todo eso, pero fue un partido que no pude estar en la Bombonera viéndolo. Yo ya había viajado a Uruguay. Y luego, bueno, cerrar la eliminatoria en Uruguay con empate, como decís, el gol de Darío Silva y Piojo López, fue la última fecha que jugamos antes del Mundial del 2002. ¿Sí? Perfecto, bueno, 1-1, ¿viste? No, no van a ser tan difíciles. Esta sí puede ser que sea un poco difícil porque tenés que tener precisión. Yo, hace un rato ya, te dije que terminaste primero con Libertad en la tabla general. ¿Con cuántos puntos terminaste en la tabla general? Son 4 opciones. Si la sabes directa, no, ya es una memoria tremenda, pero tengo las opciones. Pará. Sí, Déjame hacer memoria. dale, dale. Creo que alrededor de 90 eran. Creo que te fuiste un poco, pero mira, te voy a dar las opciones. Son 79, 82, 84. 79, 82, 84. 84. 82. Vi la tabla general Mirá. cuando estaba haciendo las preguntas anoche, pero sí, una pregunta capciosa, difícil. O sea, acordarse la cantidad de puntos es complicado. Sí, pero yo me acuerdo que la segunda rueda fue en 40. Y la primera rueda, que habíamos peleado el campeonato con Cerro hasta la última fecha, íbamos ganando el primer tiempo
íbamos ganando el primer tiempo. Sí. Y después cuando Cerro convierte el gol, terminamos empatando, perdiendo, no me acuerdo ese último partido, y ahí por ahí se cayó y pensaba que teníamos esos 3 puntos y no los teníamos, por ahí. Creo que fueron, sí, 40 y 42 puntos la primera rueda y la segunda. Perfecto. Bueno, igual era una pregunta bastante complicada, acordarse una Difícil, campaña difícil, porque estamos hablando de del hace año 10 años, 2009, claro, de hace 12 años. 12 años. Pasó mucho. No, una pregunta difícil. Esta ya la vas a saber, creo. Que la tercera pregunta es la siguiente. En el 2013 se juega Sportivo Las Parejas en un partido final A y va bien saber sorpresivamente ese partido. ¿Contra qué rival era? Tengo las opciones. Sí. Estamos jodidos. Dirigí a mi hermano y yo lo acompañé. Sí. ¿Querés que Pero te no diga las recuerdo. opciones? Te digo las A ver, opciones. ¿De San Pablo de San Juan, Maipú de Mendoza o Argentino de Quilmes? creo que fue Argentino de Quilmes. Perfecto, sí, fue Argentino de Quilmes, correcto. Claro, porque no eran del norte, eran de acá de provincia de Buenos Aires, porque aparte mi hermano le tocó ir a jugar con Douglas también. Con Douglas High, pero claro. Sí. Mira, bueno, va bien, muy bien esa respuesta, porque también fue hace 8 años atrás. Bueno, vamos a la cuarta pregunta. Esta es más general. ¿Quién fue el ganador de la Copa Libertadores 2010? A ver si hacemos memoria. Te doy las opciones. Guadalajara. Pará, Sí, sí. ahí es complicado porque yo no terminé, digamos, me echan durante Sí. el proceso. Está ¿Está? bien. Me echan durante el proceso. El de la Copa Libertadores del 2010, déjame pensar. En 2009 fue Estudiantes. Perfecto. El 2010, en el 2009 porque nos tocó Estudiantes en octavo de final y nos eliminó a nosotros. Claro, justo. Perdimos La Plata y empatamos en casa. Y de ahí hasta la final, Estudiantes ganó los 2 partidos de la serie con los 2 rivales de cuarto y de semi. O sea que el partido más difícil que le tocó Fue contra fue con usted. nosotros, me acuerdo, en el 2009. En el 2010 ganó Cruzeiro. No fue Cruzeiro. Te voy a dar las A opciones, ver, mira. Bueno, Guadalajara, San Paulo o Inter de Porto Alegre. el Inter. Perfecto, el Inter de Porto Alegre de El Inter, ahora Alessandro, recuerdo, Iñazú. del Cholo Simeone. Del Cholo digo Iñazú. Sí, de Cholo Iñazú, de Alessandro, toda esa cama De Alessandro, argentina. sí señor, sí señor. Ese equipo Perfecto. fue. Bueno, 3 de 4, vamos. Y esta es la última. Esta tenés que contar con los dedos, más o menos. Sí, sí, Uf. por ahí la sabés. Por ahí la sabés. Directa, no sé. ¿Cuántos clubes dirigiste? Oh, Vamos a hacer cuenta. no, si hago la cuenta lo saco. Dirigí como entrenador, está diciendo Sí, vos. sí, como entrenador. Bien. A ver, el proceso de Cerro, que lo tuve 2 veces, ¿lo cuento como un club o lo cuento como 2 procesos? Como un club lo contamos. Como un club. Entonces sería Caldas. Once. Perfecto, bien, 11 era la respuesta. Había que 11 contar, clubes. ¿no? Porque 11 pasan los clubes, pero años. tuve 2 procesos en Cerro Porteño y 2 procesos en Everton. Sí, a la hora de contar todo en cuenta de eso. Sí, de los ambos procesos en esos dos clubes. Bueno, 4 de 5, muy bien. Te maté un poco en la tabla general. Así que vamos a cerrar. Bueno, pegaste 4 de 5, muy bien. Con la memoria, solo te compliqué en esa de los puntos generales, era bastante complicada. Siempre hay una difícil.
Pero bueno, ya te digo, no recordaba, pero me parecía que en la primera rueda habíamos sacado más puntos. Sí, 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 puede ser la sensación. Bueno, hasta acá llegamos con la entrevista. Espero que le hayas pasado bien, que eso es lo que más me interesa a mí, que te hayas sentido cómodo con las preguntas, con todo y con la dinámica de la entrevista. Así que ha sido un placer entrevistarte. Lautaro, muchísimas gracias por considerarme dentro de estas 15 entrevistas que llevas ya y este año, que cerrar el año proponiéndome tener una entrevista conmigo. Muchísimas gracias, la verdad que me sentí muy cómodo, muy bien. Creo que siempre tuviste buena intención dentro de tu reportaje y eso lo hizo ameno, llevadero y lindo de conversar y de contar. Bueno, te mando un abrazo y que sigas muy bien en Bélgica, ahí instalado, y que el equipo pueda seguir adelante y que te vaya muy bien a vos en lo personal también. Lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. Así va a Dale. ser. Sí, sí, ya tenés Abrazo grande. antecedentes, así que, bueno, eso. Nos vemos. Lo lograremos. Dale. Abrazo grande, Abrazo Lautaro. grande. Nos vemos.